todo, te envío un saludo y decirte que hoy estamos comenzando una serie de videos acerca del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya estoy contigo. Me gustaría comenzar recordándote que cuando hicimos el video del movimiento mecánico, habíamos comenzado haciendo una clasificación del mismo atendiendo a dos criterios fundamentales. Primero, el primer criterio de clasificación que seguimos fue, nos clasificamos el movimiento atendiendo a su trayectoria, y el segundo atendiendo al comportamiento de su velocidad. Atendiendo a la trayectoria, decíamos que los movimientos que íbamos a estudiar podían ser rectilíneos o curvilíneos, y atendiendo al comportamiento de su velocidad, no sé si recuerdas, si no has visto el video puedes pasar por ahí, habíamos dicho que íbamos a estudiar movimientos uniformes y variados. Venimos de hacer una serie de videos sobre movimiento rectilíneo uniforme, los cuales si no has visto te invito a que lo hagas, y hoy vamos a comenzar el estudio de un nuevo tipo de movimiento. Hoy vamos a comenzar el estudio del movimiento variado. ¿Qué importancia tiene estudiar los movimientos variados? Bueno, que en la naturaleza, en la técnica, en la tecnología, son mucho más comunes, mucho más frecuentes los movimientos variados que los movimientos uniformes. El movimiento rectilíneo uniforme se da poco en la naturaleza. Cuando hablamos de movimiento mecánico, me podrás decir, la luz se mueve con velocidad constante, el sonido se mueve con velocidad constante, y sí, en determinadas condiciones de homogeneidad, el sonido se mueve con velocidad constante, la luz en los medios se mueve con velocidad constante, pero cuando nos referimos a movimiento mecánico, nos estamos refiriendo al movimiento de un cuerpo como un todo. Y el cuerpo como un todo, un automóvil, por lo general, en un trayecto completo, no se mueve con velocidad constante. Se mueve con velocidad constante en determinados tramos. Recuérdate que, si hablamos de velocidad constante, tiene que estar incluido el módulo, la dirección y el sentido. Pues esto es un movimiento muchísimo menos frecuente que los movimientos variados. De ahí la importancia de estudiar los movimientos variados. Y dentro de los movimientos variados te voy a invitar hoy a estudiar el más sencillo de todos los movimientos variados. Que ya de esto te habíamos hecho alguna referencia también en el primer video que hicimos. ¿Y de qué movimiento te estoy hablando? Bueno, te estoy hablando del movimiento rectilíneo uniformemente variado. En un segundo estoy contigo. Y acá el concepto que te propongo, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, como ya te decía, vamos a estudiar el más sencillo de todos los movimientos variados, que sería el que se da en línea recta y aquel en el cual la variación, recuerda que cuando hablamos de variación nos estamos refiriendo al comportamiento de la velocidad, y las variaciones de velocidad son uniformes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es un movimiento que se nos va a dar en línea recta. Por lo tanto, va a moverse el objeto de estudio, el cuerpo de estudio, va a moverse variando solo una coordenada. Va a moverse por una trayectoria rectilínea. Y va a moverse variando su velocidad, pero no varía la velocidad de manera arbitraria. Su velocidad va a variar uniformemente en el tiempo. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, que entonces vamos a proponerte primero, bueno, este concepto que tenemos aquí que dice que es aquel en el que un cuerpo, siguiendo una trayectoria rectilínea, ya te hablaba de eso, en iguales intervalos de tiempo, tiene iguales variaciones de velocidad. Te explico esta última parte. ¿A qué me refiero con eso? Bien, yo voy a tomar los valores de cuánto cambia la velocidad. Tengo que tener en cuenta entonces, bueno, los intervalos de tiempo. Pues bien, si nosotros tomamos iguales intervalos de tiempo, como un reloj, medimos cada intervalos de tiempos iguales, veo que lo que varía la velocidad, el cambio de velocidad, va a ser igual para cada uno de esos intervalos. Esto te lo voy a estar ejemplificando en breve. Ahora, si los intervalos de tiempo son mayores, o sea, voy a medir las variaciones de velocidad para intervalos de tiempo grandes, bueno, esos valores de variaciones de velocidad van a ser grandes, pero todos iguales. Si achicamos el intervalo de tiempo para el cual voy a comenzar a estudiar los valores de las variaciones de velocidad, al achicar los intervalos de tiempo, pues las variaciones de velocidad también van a ser menores. Se van a experimentar menores variaciones en los valores de velocidad, pero esa variación de velocidad van a ser todas iguales. Cuando esto ocurre, pues estamos entonces en presencia de un movimiento uniformemente variado. Ahora continuamos. Pues bien, acá la situación planteada. Tenemos un móvil que en t igual 0, puede ser, no sé,
un auto, un carro de laboratorio. En t igual 0 se encuentra justo en la posición 0 del sistema de referencia. Este sistema de referencia lo vamos a adoptar como la posición 0 aquí en el banderín y la coordenada aumenta hacia la derecha. Sería un eje de las X que aumenta, cuyo valor aumenta orientado hacia la derecha. Entonces, en t igual 0, la velocidad de ese móvil es 0. Un segundo después ya se iba moviendo y alcanzó una velocidad de 3 metros por segundo. 2 segundos después su velocidad era de 6 metros por segundo. 3 segundos después de haber partido su velocidad es de 9 metros por segundo. Y 4 segundos después de haber partido su velocidad es de 12 metros por segundo. Acá, si te puedes ver, tratamos de representarlo para que te va a hacer una idea. Las distancias recorridas, evidentemente, si la velocidad va aumentando, en cada segundo la distancia que va recorriendo va siendo mayor. De esto vamos a estar hablando posteriormente. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, esta situación, estudiamos un movimiento durante 4 segundos. Acá te represento en línea discontinua la futura posición que tendría el carro que se mueve, la futura posición que tendría en 4 segundos. Bueno, estaría acá en esa posición teniendo una velocidad de 12 metros por segundo. Acá los valores representados son de tiempo y velocidad. Pues bien, ¿qué hacemos? Vaciamos eso a la tabla, donde dejamos establecido el instante de tiempo en la columna de la izquierda con el respectivo valor, con el valor correspondiente de velocidad para ese instante de tiempo. Ya como hemos venido haciendo en los otros videos, estos valores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos expresada esta relación. Esto es el esquema de una situación que bien puede ser una situación real. La situación de estudio está esquematizada aquí. Acá y si establecimos la correspondencia entre los instantes de tiempo y los valores de velocidad para cada instante de tiempo. ¿Qué es lo que corresponde ahora? Recuerda, una tabla es una forma de establecer una función entre dos magnitudes. Pues ahora esos valores de la tabla los vamos a vaciar en un sistema de ejes coordenados, velocidad en función del tiempo, para analizar cómo nos queda esa relación. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora entonces es vaciar esos pares ordenados en este sistema de ejes coordenados. Y acá ya vaciado los valores de la tabla en la gráfica. ¿Qué tenemos? Bueno, el primer par ordenado sería 0.0. ¿Qué quiere decir eso? Que en t igual 0 su velocidad era 0. Mírenlo acá. Par ordenado 0.0. 0 para el eje de los tiempos, 0 para el eje de las velocidades. Al cabo de un segundo, ¿qué velocidad tenía? Al cabo de un segundo había alcanzado una velocidad de 3 metros por segundo. Entonces hacemos aquí la correspondencia de un segundo con el valor 3. Y nos queda el par ordenado 1.3. ¿Qué cosa es? Es esto que tenemos aquí. Es la relación entre el instante de tiempo t igual 1 y la velocidad que tenía, que era de 3 metros por segundo. En t igual 2, ¿qué tenemos? En t igual 2 su velocidad era de 6 metros por segundo. Se nos pone el par ordenado 2.6. En t igual 3 segundos tenía un valor de velocidad de 9. Aquí el par ordenado 3.9. Y en t igual 4, bueno, había alcanzado una velocidad de 12. 12 metros por segundo. ¿Qué es lo que corresponde ahora? Bueno, lo que corresponde sería pues unir los pares ordenados. ¿Cómo nos queda? Mira para acá. Pues nos queda graficado de esta manera. Una línea recta que pasa por el origen. Vuelve a darse la situación que habíamos visto ya, o sea, la forma de la gráfica se parece a la que habíamos visto ya en el movimiento rectilíneo uniforme cuando analizábamos posición en función del tiempo. ¿Qué decíamos en aquella instancia? Bueno, que esta recta tiene pues una pendiente constante. Y si recuerdas, en el movimiento rectilíneo uniforme, la pendiente, en una gráfica de posición en función del tiempo, la pendiente me daba la velocidad. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos una gráfica de velocidad en función del tiempo. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Calculamos la pendiente. La pendiente ya sabemos que está dada ¿por qué? Por la razón entre la variación de la coordenada y entre la variación de la coordenada x. En la coordenada y, ¿quién tenemos? Tenemos la velocidad, por lo tanto sería variación de la velocidad entre, en la coordenada x, ¿quién tenemos? Tenemos el tiempo, por lo tanto sería el intervalo de tiempo. Y ahora entonces calculamos las respectivas variaciones. Variación de la velocidad sería velocidad final en el eje de las x, velocidad final en el eje de las x menos velocidad inicial en el eje de las x, entre tiempo final menos tiempo inicial. Haciendo la sustitución,
Recuerda que la pendiente de una recta siempre va a tener un valor constante. Entonces, vamos a tomar todo el intervalo. Para cualquier intervalo que nosotros tomemos, el valor de la pendiente va a dar lo mismo. Entonces vamos a los intervalos extremos. El valor final de velocidad sería 12, el valor inicial sería 0, porque va de 0 a 12. Por lo tanto, sería, sustituyendo aquí, velocidad final 12, velocidad inicial 12, final inicial 0. 12 menos 0. Vamos ahora al denominador, donde tenemos los valores de tiempo. Tiempo final, bueno, el intervalo de tiempo va de 0 a 4. El tiempo final sería 4, menos tiempo inicial. El tiempo inicial sería, en el eje de los tiempos, 0. Operando, 12 menos 0 es 12, 4 menos 0 es 4, 12 entre 4 nos da que la pendiente tiene un valor de 3. ¿Qué significado físico tiene el cálculo de la pendiente en una gráfica de velocidad en función del tiempo? Te informo, la pendiente en una gráfica de velocidad en función del tiempo nos establece el valor de una magnitud física que es la que se llama aceleración. Y atiende para acá, que voy a explicarte algo importante. La pendiente está dada ¿por qué? Por la variación de la coordenada y entre la variación de la coordenada x, en este caso la coordenada y sería la velocidad que experimenta en el eje de las x el móvil en cuestión, entre el intervalo de tiempo que sería la coordenada x. Pues bien, la pendiente, ¿cómo podemos interpretar esto que tenemos aquí? Como la rapidez con que varía la velocidad. Pues precisamente esa magnitud recibe el nombre de aceleración. La aceleración en física es una magnitud que me dice la rapidez con que varía la velocidad. No confundir, un objeto puede tener un valor de velocidad enorme y no tener aceleración. Si su velocidad permanece constante, pues sencillamente no existe variación de velocidad, no hay aceleración. Recuerda algo que te había dicho ya, que las magnitudes pueden variar siempre de dos maneras. O pueden aumentar o pueden disminuir. Por lo tanto, saber constituye una aceleración. Pero una disminución de velocidad también constituye una aceleración. Y esto quizás te desenfoque un poco de la idea que tenemos, porque de la vida cotidiana tenemos asociado el hecho de aceleración solo a un aumento de velocidad. Sobre esto vamos a estar hablando en próximos videos. ¿Qué me interesa que tengas claro hoy? Bueno, que la aceleración está dada por la variación de velocidad entre intervalo de tiempo en el cual ocurre. Es decir, es la rapidez con que la velocidad varía. Es como medir la velocidad con que va la velocidad. Pues bien, entonces, aclararte, la aceleración es una magnitud vectorial. Por lo tanto, tiene módulo, dirección y sentido. ¿Y cuál es la dirección y sentido del vector aceleración? La dirección y sentido del vector aceleración va a estar dado por la dirección y sentido de la variación del vector velocidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Dame un segundito, que es una explicación que me gustaría mucho hacerte. ¿Qué tenemos acá? Bien, estamos estudiando el movimiento en base a, recuerda que es movimiento rectilíneo, por lo tanto varía solo una coordenada y nosotros el sistema que utilizamos es un eje que es horizontal y, bueno, orientado hacia la derecha. Pues bien, el vector aceleración, si me dice que es un vector, está dado por la variación de la velocidad. Aquí habría un vector velocidad apuntando hacia allá, una velocidad inicial y una velocidad final apuntando también hacia allá. En el caso este que nos ocupa, queda como resultado un valor de aceleración que va hacia allá. Pues este sería el vector aceleración. Si fuéramos a trabajar vectorialmente, ese vector aceleración estaría dado por la variación que experimenta el vector velocidad entre el intervalo de tiempo. Pero ¿qué ocurre aquí? La dirección del vector va a coincidir con la dirección del eje. Entonces, ¿eso qué consecuencias trae? Que el módulo del vector, lo que el vector mide, va a ser igual al valor de la proyección del vector sobre el eje. ¿Cuál es la proyección del vector sobre el eje? Es lo que mide el vector. Cuando lo proyectamos sobre el eje, es lo que el vector mide. El módulo del vector va a ser igual a la proyección. Entonces, la proyección no tiene dirección ni sentido, es un escalar. Entonces, pero si este vector, su medida, su módulo, es igual al valor de la proyección, la ecuación de la proyección nos quedaría que la aceleración en el eje de las x es igual a la variación que experimenta la velocidad en el eje de las x entre el intervalo de tiempo. Ahora, la aceleración puede tener el signo positivo o negativo. Lo que tenemos acá es una forma de expresar escalarmente, porque se puede hacer,
En los movimientos rectilíneos, la dirección de los vectores coincide con la dirección del eje. Bueno, pero esta magnitud puede ser positiva o negativa. ¿Cómo determinar eso? Muy fácil. Si la dirección del vector coincide con la dirección positiva del eje, el resultado sería positivo. Estaríamos trabajándola desde el punto de vista escalar y el valor de la aceleración nos daría positivo. Ahora, si la dirección del vector es opuesta a la dirección del eje, trabajaríamos de manera escalar igual, pero ¿qué va a ocurrir aquí? Que entonces la aceleración nos quedaría negativa. Pues bien, a modo de resumen, y ya esto lo habíamos visto de alguna manera cuando habíamos analizado la velocidad y cuando habíamos analizado la utilización de la ecuación escalar en el movimiento rectilíneo uniforme, pues vamos a hacerlo aquí ahora, pero bueno, es válido aclarar de nuevo esta situación. ¿Por qué podemos hacerlo? ¿Por qué podemos trabajar con una ecuación escalar? Bien, acá sencillamente, bueno, ves aquí el subíndice X, lo hago porque, bueno, estamos trabajando justo sobre el eje de las X. Pues bien, la aceleración es una magnitud vectorial. Su ecuación vectorial sería esta, pero ya te digo, bueno, vamos a trabajar con la ecuación escalar porque el movimiento es el más sencillo de todos. Por lo tanto, la aceleración va a ir justo sobre la dirección del movimiento. El vector aceleración tiene la misma dirección que el eje que adoptamos para realizar su estudio. Entonces, la aceleración va a estar sobre el eje. Pues entonces, su proyección va a ser igual al módulo del vector aceleración. Ahora, si el vector apunta en la dirección del eje, hablamos de que el valor de esa aceleración va a ser positiva. Ahora, si el vector apunta en sentido contrario al eje, el módulo de él, su proyección sobre el eje va a seguir valiendo lo mismo. Pero ahora la dirección es opuesta a la que nosotros adoptamos como positiva. En ese caso, el valor de aceleración sería negativa. Sobre esto vamos a volver y vamos a aclarar muchísimos puntitos ahí que es importantísimo tener bien claro para una verdadera comprensión de lo que la aceleración es. Ahora seguimos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues bueno, vamos a graficar entonces la aceleración en función del tiempo. Aquí hacer una parte antes y decirte que si la aceleración está dada por la razón entre la variación de velocidad y el intervalo de tiempo, ¿en qué unidades se expresará la aceleración? Bueno, las unidades de la aceleración estarían dadas ¿por qué? Por la razón entre las unidades de velocidad, que como todos sabemos es metros por segundo, entre las unidades de tiempo, que como sabemos es el segundo. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos una fracción, una división, y en el denominador, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos el segundo. Como ustedes sabrán, la dividir es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Esto sería lo mismo que decir, recuerden que lo que estamos haciendo es hallar las unidades de la aceleración. Cuando estamos hallando las unidades, bueno, ponemos la ecuación, aquí sustituimos las unidades y bueno, entre corchetes, para saber que lo que estamos hallando es la unidad. Esto nos quedaría en el numerador que teníamos, metros por segundo, por el recíproco de esto, de lo que tenemos en el denominador, que sería 1 sobre segundo, y cuando efectuamos la multiplicación, metros por 1 nos quedaría metros, sobre segundo por segundo, segundo al cuadrado. Y esta es la unidad en la cual expresamos la aceleración, metros por segundo al cuadrado. Físicamente, ¿qué significa? Significa en cuántos metros por segundo varía la velocidad por cada segundo de tiempo transcurrido. Metros sobre segundo al cuadrado. Recuerda que cuando decimos el por, ese por es semántico, no obedece a operación matemática, sino que te indica por cada segundo cuántos metros por segundo varió la velocidad. Pues entonces, aclarado esto, continuamos con la gráfica. Y esta es la gráfica de aceleración en función del tiempo para este movimiento que tenemos acá. Entonces, aceleración expresada en metros por segundo al cuadrado y tiempo en segundo. La aceleración me da constante. ¿Por qué? Porque en una gráfica de velocidad en función del tiempo, la pendiente es igual a la aceleración. Ya esto lo habíamos visto. Entonces, te permito ahora, esto que tenemos acá es una función lineal, por lo tanto aquí existe una relación de proporcionalidad directa entre esta magnitud, que en este caso es la velocidad, y esta que es el tiempo. Si usted ahora podemos ver en el primer tramo, yo digo 3, como que partimos. Recuerda que la proporcionalidad directa tiene que pasar por el origen. Entonces, yo digo 3 entre 1,
me da 3. Es decir, que en t igual 1, el valor de la aceleración era 3. En t igual 1, el valor de la aceleración era 3. 6 entre 2. 6 entre 2 es 3, lo cual quiere decir que en t igual 2, el valor de la aceleración era 2. En t igual 3, digo, bueno, 9 entre 3. En t igual 3, el valor de la aceleración también era 3. Y en t igual 4, bueno, podemos dividir v entre 4. O sea, el valor de velocidad en t igual 4 era 12, 12 entre 4 también es 3. Unimos los pares ordenados y tenemos un valor de aceleración constante. Esta es la gráfica de aceleración en función del tiempo para este movimiento que tenemos aquí. ¿De qué movimiento se trata? Bueno, de un cuerpo que parte del origen del sistema de referencia con velocidad inicial 0 y en 4 segundos alcanza una velocidad de 12 metros por segundo. Pero este movimiento se da ¿cómo? Se da produciéndose incrementos de 3 metros por segundo por cada segundo y se mueve en línea recta. Entonces estamos en presencia de un movimiento que varía uniformemente su velocidad en el tiempo. Siguiendo la misma dinámica que hemos venido con los videos anteriores, pusimos el esquema de una situación, trajimos a una tabla los valores de tiempo con los valores de velocidad correspondientes. En este caso lo que estamos analizando es velocidad y tiempo. Pues bien, trajimos a una tabla los valores correspondientes de velocidad y tiempo. Esos valores de la tabla los vaciamos en un sistema de ejes coordenados, teniendo los pares ordenados, unimos los pares ordenados y volvemos a obtener una recta que pasa por el origen. Pues bien, sabemos que la pendiente de una recta siempre es constante y calculamos el valor de esa pendiente. El valor de esa pendiente nos dio 3 y aquí dejamos aclarado que la pendiente en una gráfica de velocidad en función del tiempo es la aceleración. Pues bien, calculando los valores de aceleración, sabemos que la pendiente es constante, pues bien, nos va a dar una función constante. ¿Cuál es el valor que nos había dado la pendiente? 3. Pues entonces, la aceleración para este movimiento va a ser de una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado, lo cual quiere decir que por cada segundo su velocidad aumentó, se incrementó en 3 metros por segundo. El eje del tiempo es el mismo, recuérdate que no estamos dibujando el movimiento, acá estamos graficando el comportamiento de la velocidad en el transcurso del tiempo y acá estamos graficando el comportamiento de la aceleración en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, entonces hasta aquí lo que teníamos propuesto para el día de hoy. Ahora, como es habitual, vamos a pasar a unas pequeñas conclusiones. Ya estoy contigo. ¿Qué vimos? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué tienes que recordar de acá? Que el movimiento rectilíneo uniformemente variado es aquel que ocurre con una trayectoria rectilínea y donde las variaciones de velocidad son uniformes en el tiempo. Puedes consultar bibliografía y ver el concepto, se te puede dar en función de cómo varía la velocidad en función de la aceleración. No cometemos errores si decimos ahora, con el conocimiento que tenemos, que el movimiento rectilíneo uniformemente variado es aquel que ocurre en línea recta con aceleración constante. Solo que hay que saber lo que es aceleración. Y esta es la idea fundamental de lo que tienes que tener bien claro del día de hoy. Y es la siguiente, que la aceleración está dada ¿por qué? Por la variación que experimenta la velocidad entre el intervalo de tiempo. Físicamente, la aceleración es la rapidez con que varía la velocidad. Es la velocidad de la velocidad. Entonces, aquí recordarte que la aceleración se expresa en metros por segundo al cuadrado. Físicamente, te repito, no me canso de repetírtelo, me dice en cuántos metros por segundo varía la velocidad por cada segundo. Y acá, bueno, recordarte que la forma general que tiene la gráfica de velocidad en función del tiempo para un movimiento con aceleración constante, cuando el cuerpo en t igual 0, o sea, en el instante inicial su velocidad es 0, esta es la forma general de la gráfica. Una gráfica de velocidad en función del tiempo para un cuerpo que parte del reposo tiene esta forma que tenemos aquí. Aquí recordarte que mientras mayor sea la pendiente, aquí tendremos 1, 2, representado 3 movimientos diferentes. Bueno, acá los 3 van variando su velocidad en el transcurso del tiempo. Pero ¿qué pasa? La situación 3 está más próxima al eje de las Y, está más separada del eje de las X, lo cual quiere decir que este tiene mayores variaciones de velocidad en iguales intervalos de tiempo.
Por lo tanto, su aceleración es mayor, porque la aceleración es la pendiente en una gráfica de velocidad en función del tiempo. Y bueno, para el caso que vimos hoy, la gráfica de aceleración expresada en metros por segundo al cuadrado, aceleración en el eje de las X, que es donde estamos trabajando, en función del tiempo, expresada en segundos, es una función constante. Bien, entonces hasta aquí un resumen de lo que vimos hoy. Hoy analizamos un caso donde el cuerpo parte del reposo y alcanza un valor de velocidad en un intervalo de tiempo dado. Pues estas son las conclusiones del video de hoy. ¿Está dicho todo? No, para nada. Ni está dicho todo, ni esta es la única forma de decirlo. Solo te estamos dando una opción más en medio de muchísimas que debes tener. Nosotros ahora te proponemos que si quieres seguir profundizando en el estudio de este movimiento, no te pierdas por nada el próximo video. Estamos trabajando para brindarte una opción más. Si llegaste hasta aquí, te doy muchísimas gracias. Si entendiste, bueno, la gratitud es doble. No me queda más nada que decirte, que te estoy esperando en el próximo video. Muchísimas gracias por tu atención.